En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, en el capítulo 2, versículos del 7 al 9. Y del 3 del 1 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén. Y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes lejos, Señor, de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo del 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo y, si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios. Porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de un solo todos serán hechos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna».
Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, hoy es el primer domingo de Cuaresma y que todos ustedes sean bienvenidos a la escucha de la palabra que fortalece nuestra fe y anima nuestra esperanza. Nos encontramos hoy con las tentaciones de Jesús en el desierto. El diablo existe vivito y coleando, dijo el Papa San Pablo VI. Y el Papa Francisco ha dicho que con el diablo no se dialoga. Porque si lo hacemos, saldremos perdiendo. Porque el diablo es un ser astuto. Es un ser que se las puede todas. Y de hacerlo solamente nos estamos poniendo como carne de cañón. O como decimos comúnmente, ponernos en boca de jarro. El diablo es un buen vendedor. Él sabe el producto que le va a ofrecer a cada quien. Él conoce sus compradores y sabe qué producto le va a ofrecer. Por lo que tenemos que saber que el diablo es un ser muy astuto y además muy oportuno. Él sabe perfectamente cómo te encuentras, en qué situación te encuentras. Él conoce tus incertidumbres, tus miedos, tus depresiones. Y es entonces cuando hará su elegante visita. En el Evangelio hemos escuchado que el diablo oportunamente llega a Jesús a tentarle cuando ha pasado 40 días con sus noches en ayuno y sabe que está pasando hambre y por ello le ofrecerá que convierta las piedras en pan. Él sabe que Dios todo lo puede, pero antes que obedecer al diablo, Jesús sabe que hace Él la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está bien diseñada en todo lo que Jesús hará.
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo, además de ser astuto y de ser un buen vendedor, también es paciente. El diablo puede esperarte 1 año, 2 años, 3 años para hacerte una emboscada, donde si no estás preparado en Cristo Jesús, puedes sucumbir a su ataque. El demonio conoce bien los mercados y el producto que va a ofrecer en cada uno de sus mercados. El demonio conoce perfectamente la familia y sabe ofrecerle a la familia el producto que le puedan comprar. Conoce el mercado de nuestras comunidades cristianas y sabe el producto que les va a vender. Conoce el mercado de nuestros cleros y sabe el producto que nos va a vender. Conoce el mercado de las conferencias episcopales y sabe el producto que le va a vender a los obispos. Él es un buen vendedor y hasta nos dará facilidades de pago. No te preocupes, ahí me vas pagando con lo que puedas. Y muchos se han atrevido a hacer negocio con el diablo, a costa de no solo empeñar, sino vender su propia alma. Jesucristo nos enseña a sofocar y a expulsar las fuerzas del mal. Y hemos de hacerlo no con paños tibios. Si no quieres ser presa fácil de Satanás, recházalo, expúlsalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos enseña cómo debe de ser nuestra autoridad ante Satanás. Apártate de mí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Es con esta palabra contundente y con autoridad con que nosotros nos vamos a enfrentar a todas las trampas que el demonio nos quiera poner en el camino que nos lleva a Jesucristo. En la primera lectura del Génesis hemos encontrado cómo Adán y Eva abren puertas al diablo. ¿Cómo abrieron la puerta? Ellos mismos le dieron la llave al diablo y comenzaron a entablar un diálogo en la que el mismo demonio sabía para dónde los llevaba. Y es así como ellos sucumbieron y aceptaron la oferta de muerte que les hizo el mismo Satanás. Qué bien que con este salmo nosotros podamos decirle hoy a Jesucristo en esta Cuaresma: lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Si el demonio nos ha embadurnado con su podredumbre, hoy es tiempo de salvación y solamente Jesucristo con su sangre preciosa puede
limpiarnos. Si creemos en este salmo, creeremos también en la absolución que nos espera a todos en una buena, sincera confesión. Nos dice la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos, haciendo un resumen de este bello texto que hemos leído. Así como por el pecado de un hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Jesucristo ha cargado con nuestros pecados. Jesucristo ha cancelado nuestra condena. Jesucristo, hermanos, ha pagado nuestra deuda con el precio de su propia sangre. Aceptemos esta sangre que se ha derramado por nosotros. Aceptemos esta ofrenda. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que podamos vivir esta Cuaresma en espíritu de conversión. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.